Hola amigos de Contexto. Yo creo que ha sido una constante desde que iniciamos este programa Contexto abordar temas del medio ambiente y temas como los desechos sólidos, líquidos, de todo tipo. Y humanos. Y humanos. Bueno, sí, incluso los médicos. Que en nuestro país es un tema tan importante. Por ejemplo, cuando llueve, cuando no llueve, cuando hay sequía, cuando se inundan nuestras calles, mucho tiene que ver con los desechos sólidos y el manejo. Queremos sensibilizar a todos los actores que intervienen en este proceso, desde los que tiramos basura o recogemos basura, ¿verdad? Nuestra basura, la que producimos, como el gobierno y las empresas privadas, cómo se vincularían todos en una red para el manejo de estos desechos sólidos. En este caso, hemos invitado a dos profesionales vinculados con este tema y que están desarrollando en la UNFU el Congreso de Gestión de Desechos Sólidos de América Latina, que es una organización internacional. Bueno, aquí tenemos la conferencia del 13 al 15 de agosto de este mes, que es la sexta conferencia GRAL, que es Gestión de Residuos Sólidos en América Latina. Y aquí tenemos todos los subtemas que va a tocar este congreso. Interesantísimo. Les quiero decir que la UNPU, que fue escogida como sede de esta conferencia congreso, ya desarrolló el año pasado un precongreso. También fue un simposio interesantísimo donde se manejaron estos temas, en este caso y específicamente de los desechos líquidos, y se congregaron una serie de profesionales a discutir sobre el tema y a preparar lo que será este congreso del 13 al 15 de agosto en la UNFU. También es bueno señalar que la República Dominicana también está inscrita, igual que toda América Latina, para cumplir los ODS, que son los objetivos del milenio al 2030, y esto es parte importante de esta acción. Nos acompañan en esta ocasión el ingeniero Francisco Castro Catrén, es profesor de instalaciones hidráulicas y sanitarias en la UNPU, además de toda una larga experiencia tiene el ingeniero Castro Catrén en esta área. También nos acompaña el ingeniero José Adolfo Herrera, quien es el director de la Escuela de Ingeniería de la UNPU. Ellos dos están al frente de lo que es este congreso, junto con una serie de profesionales que forman, vamos a decir, la planilla del manejo de este congreso tan interesante. Bienvenido, Francisco, José Adolfo, a este programa Contexto. Muchísimas gracias. Primero que nada, darle las gracias a ti, a Julio, por la oportunidad de nosotros dirigirnos a la amplia teleaudiencia de ustedes. Realmente el Congreso GRAL, Gestión de Residuos Sólidos en América Latina, es un evento sumamente importante para el país, porque va a tratar no solo de la problemática, sino de las posibles soluciones, que son a muy largo plazo, en verdad. Y lo que estamos tratando es de cambiar la manera de pensar, no solo de la ciudadanía, que es sumamente importante porque es uno de los actores más importantes, sino también del sector público y del sector privado. Antiguamente, o no antiguamente, lo que existe a nivel mundial son las economías lineales, es decir, yo produzco algo, lo consumo y lo que queda es un desecho sólido que va a un vertedero. Ahora queremos cambiar ese concepto, hay nuevos paradigmas de lo que es la economía circular. Es decir, no es solo pensar en las 3 R de los ambientalistas, que es reducir, reusar y reciclar. Ahora hay más R's involucradas, como por ejemplo repensar y rediseñar. Muy importante. Desde el momento en que yo, para poner un ejemplo sencillo, diseño una botellita de agua, yo tengo que saber qué voy a hacer con ese desecho, qué valor va a tener ese desecho, porque vamos a tratar de que los desechos tengan un valor y se puedan convertir en el futuro, entonces, en materia prima secundaria de nuevo. O sea, reutilización. Reutilización, pero hay que reconstruir también muchas cosas. Y lo principal es cambiar la manera de pensar. Para eso tiene que estar de acuerdo el sector privado, el sector público, los usuarios. Es decir, va a dar trabajo.
pero en los países donde se ha implementado la economía circular, sí les puedo decir que se ha reducido a un mínimo lo que es el vertedero. Y hay ejemplos, hay muchos. En toda Europa hay 5 o 6 países que lo están llevando y los residuos sólidos en su disposición final son muy pocos. La mayor parte de las cosas son capaces de ser recicladas. En Japón no hay ni siquiera zafacones de basura en la calle. La gente se la lleva. Cada quien es dueño de su basura y tiene que disponer de ella de la forma adecuada y correcta. En los países donde ha triunfado la economía circular, la iniciativa ha empezado, valga la redundancia, con el sector privado y el país no escapa a eso. La Asociación de Industria de la República Dominicana, con Fomín, tiene un acuerdo de un plan piloto y lo están desarrollando precisamente en 2 vertientes, en 2 nichos, plástico y residuos de construcción. Y nosotros vamos a tratar ambos temas. Desde luego, para conseguir eso se necesitan muchas cosas. En el sector público hay muchas iniciativas, como Dominicana Limpia, que la valoramos en su justa dimensión. Igualmente, se necesitan otras cosas. Por ejemplo, el marco jurídico. Necesitamos una ley de residuos sólidos, tiene 6, 7 años. Yo creo que empezó antes del 12, si mal no recuerdo, los primeros pasos que se dieron para la ley de residuos sólidos en la República Dominicana. Ya la aprobó el Senado, ahora falta la Cámara de Diputados. Todavía hay muchas cuestiones porque son muchos sectores que confluyen, muchos intereses que confluyen y hay que aterrizar a todo el mundo y que todo el mundo se sienta comprometido con lo que es la ley. La ley va a traer, por ejemplo, se va a poder producir energía a partir de los desechos sólidos. Yo digo que en un momento determinado nos va a faltar basura. De verdad, eso ha pasado en muchas partes. La otra cosa importante es las APP, las asociaciones público-privadas. Va a ser otra iniciativa del Estado, como Estado, o sea, no de un gobierno específico, del Estado, que nos va a traer muchas oportunidades para que la problemática de los residuos sólidos se resuelva en la República Dominicana. En eso que tú señalas, José Adolfo, quisiera preguntarle al ingeniero Francisco Castro Catrén. Ingeniero, usted que ha trabajado tanto en este tema y que tiene tanta investigación, ¿hasta qué punto será una realidad eso que dice José Adolfo Herrera en cuanto a que nos va a faltar basura y que la vamos a poder no solamente reutilizar, sino hacer energía y demás? ¿Qué intereses tienen envueltos y cuáles sectores saldrían afectados o tendrían que cambiar o hacer una transición para que esto sea realidad? Pues bien, gracias por invitarnos de nuevo a este programa, siguiendo las iniciativas que tienen ustedes de coparticipar en las labores que tienen las universidades, que tienen las diferentes entidades en los problemas de medio ambiente. En este caso particular, nuestra universidad, dentro de sus planes generales académicos y de investigación, viene poniendo énfasis en este problema de la gestión de residuos. En ese aspecto hemos coparticipado tanto dentro de nuestra universidad como en otros, vamos a decirlo, cónclaves, desarrollando el tema de la recolección de los residuos sólidos, su manejo en general, su disposición, y hoy más que nada se hace el énfasis en su aprovechamiento. ¿Qué significa aprovechamiento? Sacar el máximo provecho a los componentes nutritivos que tenga ese desecho y a los componentes energéticos. Desde ese punto de vista, hoy ya es muy conocido por todos y forma parte de las iniciativas de empresas, de instituciones y del gobierno en términos generales,
vamos a decir más bien del gobierno o los gobiernos municipales, que son los que están en forma cotidiana coparticipando y como responsables públicos por el momento de su recolección, de su transporte y de su disposición. La tarea de producción de biogás y de energía eléctrica como una forma de aprovechamiento de esos desechos sólidos cada día se hace más realidad. ¿Por qué se hace más realidad? Porque es necesario resolver dos básicos problemas. El de saneamiento, que tiene que ver con la higiene pública, privada, el mejoramiento de la calidad de vida, que realmente no es menos que cualquier otro objetivo que pueda tener como propósito el manejo de los residuos sólidos. Pero además, como el problema de su disposición está vinculado a dificultades de diferentes tipos e índoles, y teniendo nosotros la urgente necesidad de producir energía eléctrica a través del biogás metano, que es parte integral del componente químico y biológico de la basura, son realmente hoy iniciativas que están tomando, digamos, énfasis, que están siendo apoyadas por las iniciativas, lo que hablaba el ingeniero José Adolfo Herrera, en una alianza público-privada. Nada puede realmente tener éxito permanente y expansivo si no hay esa alianza. Y en el fondo, si no participamos nosotros, los simples ciudadanos. Claro. Yo creo que en esa alianza pública-privada, aunque esté de más, cabe agregar a los ciudadanos. Porque el problema de manejo de la basura comienza en los hogares, comienza donde se produce. Y de ahí que en esa cadena de manejo, en esa cadena de aprovechamiento y de disposición, aprovechamos esta ocasión para reiterar el mensaje de que en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestras instituciones, pongamos el problema de manejo interno de la basura dentro de esa visión multilateral, participativa y renovadora que resuelve dos problemas a la vez: el de saneamiento y el de generación de electricidad, que son dos componentes básicos de lo que es el desarrollo de cualquier sociedad y el mantenimiento de su bienestar. Nos tenemos que ir a la pausa, ingenieros, pero me gustaría que en el transcurso de este programa ustedes hablaran un poquito más sobre si realmente tenemos una posibilidad concreta de desarrollar energía a través de la basura, porque todos sabemos que es una forma, la biomasa y demás, pero no, en nuestro país quizás es la menos desarrollada. Nos vamos a la pausa y volvemos. A mediados de los años 80, la basura que se generaba en Tenerife se tiraba de manera incontrolada en los más de 200 vertederos repartidos por toda la isla, lo que provocaba graves problemas ambientales. En 1985 empieza a utilizarse el vertedero insular situado en Arico. Las basuras son llevadas a las plantas de transferencia distribuidas por la isla y desde ahí al nuevo vertedero. Pocos años más tarde, el vertedero que se había previsto se queda pequeño debido al crecimiento del volumen de residuos que llegan a él constantemente. Además, era necesario evitar la mezcla de residuos en la basura para poder aprovechar los materiales reutilizables. Así, en los años 90, se pone en marcha la planta de compostaje, donde se aprovechan los residuos orgánicos contenidos en las bolsas de basura para obtener abono y fertilizar campos y jardines.
A finales de esa década, el Cabildo de Tenerife transforma el vertedero en el complejo ambiental de Tenerife e implanta la filosofía de las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar los residuos para convertirlos en un recurso. En el año 2003, una vez se llena el primer vertedero, este se sella y se comienza a extraer el biogás generado con la descomposición de los residuos y que permite producir energía eléctrica que es utilizada para el mantenimiento de las instalaciones. Unos años después, y siguiendo la filosofía de las 3 Rs, se crean 2 instalaciones diferenciadas para el tratamiento de residuos. Por un lado, y en colaboración con Ecoembes, se pone en marcha la primera planta de recuperación de envases. Una vez clasificados, los residuos que los ciudadanos depositan en el contenedor amarillo se envían a las empresas de reciclaje, donde se transforman en nuevos envases y en otros materiales. Gracias a esto, se reduce el consumo energético y la extracción de materias primas de la naturaleza. Por otro lado, en el año 2007 se pone en funcionamiento la planta Todo Uno, permitiendo recuperar muchos de los materiales que llegan mezclados en la basura y reduciendo el volumen de vertido, aunque este sistema nunca podrá sustituir la valiosa colaboración de la ciudadanía en las recogidas selectivas, ya que la calidad de los residuos recuperados de esta forma es muy superior. El reciclaje es tarea de todos. Gracias a este sistema de gestión de residuos, se ha conseguido reducir los costes ambientales y económicos, lo que favorece el desarrollo de industrias de economía verde que generan riqueza y empleo y cierran el ciclo de la gestión de residuos en la isla. El Cabildo de Tenerife, en colaboración con otros organismos públicos, los sistemas integrados de gestión como Ecoembes y el conjunto de ciudadanos de la isla, han contribuido a implantar un sistema de gestión de residuos sostenible cuyos beneficios perdurarán en el tiempo. Hemos pasado de la basura al residuo, viviendo una historia sin desperdicio. Bien, amigos, hoy veíamos este video que nos muestra un caso específico de cómo de un desorden con una isla pequeña como Tenerife, en las Islas Canarias españolas, en los años 80, a mediados, se comenzó una política de gestión integral de esos residuos. Primero se crearon una serie de rellenos sanitarios, y después se inició la clasificación de esos residuos y bueno, ya se ha pasado a la fase de la recuperación, de la generación de electricidad a través del biogás, etc. Pero aquí hay una parte que nos falta, yo creo, porque la gestión de residuos no solo incluye los residuos sólidos, porque las aguas hervidas son residuos. Sí, claro. Y es un problema gravísimo. En el caso de la ciudad de Santo Domingo tenemos todo el río Osama y el río Isabela, que están muy contaminados, no solo de basura sólida, física, sino también de lo que le llaman, ¿cómo se llaman? Los lixiviados. Y que no hay plantas de tratamiento ni tampoco hay suficiente alcantarillado en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, la dimensión del problema es bastante grande. No sé si ustedes en el Congreso también tratan la parte de los residuos sólidos. Líquidos. En este caso no, los lixiviados sí. Los lixiviados sí lo tratamos, pero la parte de los residuos no sólidos, líquidos, lo tratamos en un congreso anterior. Las aguas hervidas. Las aguas hervidas, sí. Que es un gran problema también. Sí. Es justo decir, por ejemplo, que hay una gran planta de tratamiento para la parte norte de la ciudad, que es la de la Sursa, que se está terminando. Creo que todavía no la han inaugurado. Tuvimos la oportunidad como universidad, una gran obra. Yo creo que va a resolver el problema de esa parte. Sí, de esa parte de Santo Domingo. Porque toda esta parte de aquí no tiene alcantarillado sanitario. Naco no tiene alcantarillado sanitario. Entonces lo que tiene es sépticos y tiene filtrantes y eso va a los ríos contamina el agua subterránea.
Pero se está trabajando, es un problema serio. La CAS, que es la encargada. La CAS es la encargada en Santo Domingo. Nosotros invitamos en una ocasión al director de la CAS, el ingeniero Montaz, y él nos explicaba que ellos tienen el plan integral. Sí, hay un plan completo para el alcantarillado de Santo Domingo. Que se está trabajando. Sí, que lo hicieron con el Banco Interamericano de Desarrollo, que incluye 5 plantas de tratamiento. Sí, es un plan maestro del Gran Santo Domingo. La SUSA es la primera. Es la primera y todavía no está lista. Pero es grande, yo la fui a visitar. Es sumamente y es grande. Gigantesca. Y le falta otra parte que es la estación de bombeo, y al final el agua ya tratada va al mar, pero va al mar ya tratada, va por un emisario. Por un emisario submarino, sí, pero además hay otras más, es lo que le llaman la de la UAS. Faltan 4 más. Faltan 4. Así que es una inversión grande y de largo tiempo. Y están haciendo, no hay presupuesto para haciendo alcantarillado por microtunelación. Exactamente. No tienen que abrir todas las calles. No hay que abrir. Sí, lo es. Pero mucho menos. Donde abren ahí es un hoyo gigante. Sí, pero no todo. Claro. El asunto es que ahí vimos en este video la parte de los residuos sólidos, que es lo que ustedes van a tratar. Yo tengo un amigo que estuvo vinculado en una ocasión, hace muchos años, al tema de los residuos sólidos. Y él me decía, mira, el problema que nosotros tenemos es que los residuos sólidos aquí en Santo Domingo, no sé si en aquella época y ahora no, tienen un porcentaje de agua muy elevado. Es muy húmedo. Muy húmedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos desechos de comida, de cáscara de plátano, etc. Muy orgánico. Muy orgánico. Entonces, eso te crea lo que tú ves en los camiones, goteo, que es el lixiviado. Claro. Entonces, esos camiones no están hechos para eso. No. Están construidos para unos residuos donde básicamente es cartón, plástico, más sólido. Además son muy grandes. Hay lugares por donde no pueden entrar. ¿Cuál podría ser una solución a este problema aquí? Al de los lixiviados y al de la forma del transporte, ¿no? La primera cosa es cierto, nuestros residuos son muy húmedos. Eso es una de las limitantes que tenemos, porque no solamente se produce energía a través del biogás, también se puede quemar en vez de fuel oil. Sí. Pero habría primero que secarlo para que pueda quemar. Hay que sacarle el agua. Hay que sacarle el agua. En cuanto a lo del tamaño de los camiones, hay muchas iniciativas. Por ejemplo, hay muchos barrios que se acuerdan antes, se recogían en carretillas y en motores y se van recogiendo. Porque el lixiviado se produce luego de un tiempo. Sí. Cuando se comprime. Exacto, cuando se comprime y cuando se va descomponiendo. Sí, exacto. Cuando se va descomponiendo, si no es simplemente agua, es humedad. Sí. Pero si recogemos la basura de una manera regular, el lixiviado ya se va a producir en el vertedero o botadero. Que eso también queremos reducir, los vertederos y botaderos. Hay muchas cosas que se pueden rescatar y reciclar, pero hay que valorizarlas. Por ejemplo, siempre ponemos el grito al cielo cuando llueve y se nos llena el malecón de plástico, de botellitas plásticas, que no es botellitas plásticas nada más. La botellita plástica es la que se ve porque flota. Hay de todo. El microplástico es el peor. Bueno, el microplástico, precisamente la universidad está haciendo una investigación en las costas de Santo Domingo de microplásticos y de nanoplásticos, porque el microplástico yo lo veo. El nanoplástico no se ve y se lo comen los peces. Y nosotros, lo comemos nosotros también. Es decir, ya en las heces fecales de la República Dominicana hay presencia de microplástico. Y el microplástico viene de muchísimas formas, en la pasta de dientes, en el maquillaje. Sí. O sea, hay muchas formas, los exfoliantes tienen microplástico y se están prohibiendo. Pero también está el microplástico que viene como consecuencia de la degradación del plástico. Cuando se tira al río, se van rompiendo. Exacto, que daña la fauna y también... O sea que ese microplástico que tú hablabas de que es un componente a cosméticos y a pasta de dientes... Se va al río y se va al mar. Pero es supuestamente porque es adecuado para ese... Sí, lo que pasa es que es más fácil, un exfoliante para que se vaya la piel, ese plastiquito pequeñito ayuda a que se vaya más fácil. Que la compañía
cosméticas y eso, Tendrían que dejar de tendrían que utilizarlos. tener normas para que no usen ese tipo Los de... detergentes tienen microplásticos, Los detergentes. muchos. Bueno, el problema es grave. Por ejemplo, si las botellas plásticas tuvieran valor, todo el mundo las recogiera. Claro. Tú Y se encuentras poco rehusaran. cristal porque la gente compra la botella de cristal. Si encuentras una botella de cerveza de la marca que sea, se recoge y se vende. O se intercambia. O se intercambia, La- claro. ¿Y qué posibilidades hay actualmente, de que vayan a una planta y se refundan estos plásticos? Sí, claro. Se necesita que se haga una planta de reciclaje del PET, que es la botellita plástica. Sí. Es Eso el material de la es el botella. material, es el polímero que se usa para la botellita plástica. Se puede volver a utilizar incluso para hacer otra. para comida, para bebida. Es una planta muy específica. En la planta más grande de América, adivina dónde está, en México. Y fue ¿En Ciudad de México? en la Ciudad de México. Se llama PetStar. El proceso fue una persona que lo empezó y al final él convenció a las productoras, a las envasadoras de bebidas, Coca-Cola, Bepensa, Nayar, es decir, una serie de productores de bebida o de envasadoras de bebida en México a que fueran socios de la empresa. Entonces ellos compran toda la producción, vuelven y la compran en las botellas plásticas de nuevo. O sea, ahí está la alianza Por ejemplo, público-privada. Coca-Cola tiene una meta para el 2030, para la ODS, de que todas sus empresas subsidiarias reciclen por lo menos el 20%. Todavía faltan 11 años y Coca-Cola de México, Bepensa de México, ya recicla el 30%. Wow. En México se recicla más de un 45% actualmente de las botellitas plásticas. Un país tan grande como ese tiene un sistema tan amplio de recolección y de hacerlo. Hay que hacer una aquí. Sí, pero ahí con los plásticos hay un tema. La gente está ahora mucho más sensibilizada. Sí, claro. Ese espectáculo que dimos aquí al mundo, porque no fue a nosotros mismos. Sí, exacto. De La isla de no, de la costa de la capital dominicana, llena, pero llena hasta la coronilla de todo tipo de basuras y plástico. plásticos. Ahí hay muchos elementos. Hay dos tipos de plástico. El plástico de reuso. Por ejemplo, esto que yo tengo aquí es de plástico. Claro. Pero eso dura por lo menos Muchos años. 3 o 4 años. Exacto, sí. Pero hay otro que es el más grave de todo, que es el llamado plástico de un solo uso. ¿Cuál es ese? La bolsa que usamos en el supermercado, la que cogemos en los sorbetes, lo que ponemos El plato de fond. el plato de foam, Ese es un problema. los vasos Es de otro foam, plástico. los Es peor, vasitos de el foam, tengo plástico. El vasito de plástico Entonces, es otro problema. De hecho, hay países que han avanzado en ese sentido, que prohíben el plástico de un solo uso. Sí, sí. Es decir, no solamente es que te dicen, bueno, cámbialo, a esto, no, sino que imponen una legislación. Pues, por ejemplo, este es un país que vive del turismo. Yo tengo relacionados que les gusta mucho el buceo y me dicen, ya no se puede bucear casi. ¿No? Porque Tienen un vertedero. hacia arriba tuve plástico, abajo que tuve Abajo mucho. que hay más. Abajo es que está lleno de plástico. Entonces, nosotros tenemos que estar en la vanguardia, diría yo, o por lo menos en la preocupación de este maremoto que se nos está viniendo arriba, de los plásticos de un solo uso, porque es mucho más fácil que, vamos a comer, te traen una comida en un platico de fondo. El supermercado, en vez de usar bolsas o el Reusado. colmado de papel, Papel, claro. lo que te usa es la fundita de plástico. ¿Qué tú haces Ya los con esa? sorbetes lo están eliminando de muchos sitios. Esos Sí, son- no, Bueno, déjame decirte, son no iniciativas, algunos. Nos son tenemos que ir a la pausa. Son Pero- iniciativas tímidas, Sí. pero van funcionando. Yo Por lo ejemplo, sé. ya Yo hay tengo, mucho- por ejemplo, ya hay mis hijos no muchos- usan Exacto. sorbete, pero eso ya es pero eso conciencia una Pero hay muchos conciencia. jóvenes. personal. Y de Dice, hecho hasta hay partidos quítame eso, políticos verdes, pero está por ahí y ejemplo. alguien Claro. lo usa. Y hay que decírselo antes de que te lo pongan, porque entonces Claro, ya está abierto y ya se desecha. Sí. Pero hay muchas cadenas de comida, muchas cadenas de comida rápidas Sí. que ya no están poniendo el calimete plástico, sino Sí, que te lo muchas. ponen de cartón. Sí. La Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, desde hace muchos meses,
ya no usa, los vasos son de cartón. Es decir, que se está Sí, yo me tratando acuerdo de de que los haya una vasitos, conciencia. los fríos. Claro, eran de cartón. Eran de papel. De papel, eran de papel. Bueno, Yo creo que la gente se era un está papel encerado, concientizando. encerado, buenísimo. Sí. Entonces sí, yo creo que se está concientizando todo el mundo con eso. Los supermercados te venden muy baratas las bolsas reusables. Nosotros las usamos en mi casa. Sí. Yo, por ejemplo, Cuesta 50 pesos, tú compras 5 bolsas de eso y te da. Fui a España, fui a un supermercado, la gente va con su Sí, con su bolsa bolsa. de su De propiedad. tela. Sí. Ya yo lo estoy haciendo aquí, yo voy con mi bolsa, pero, o con mi funda, como quieran llamarle. En España te la venden. Sí, sí. No es que tú puedes usar cuántas bolsas quieres. Una, pero te cuesta tanto. €1. Sí, sí. En Estados Unidos también lo están haciendo. O medio así. euro. Te están vendiendo. Tú quieres una bolsa plástica, sí te cuesta. Sí. Entonces, es Para una que tú la forma próxima vez disuasiva lleves tu- también. Ahora, una bolsa- forma también que yo muchas veces Pero lo aquí- digo aquí es se usa plástico. que esa misma horrible. bolsa de plástico que tú usas para llevar los alimentos la uses para basura en vez de comprar la bolsa de basura. Claro, eso Pudiera es, ser. eso es reusarla. Porque pero si al como quieras final, vas a Pero tener... sigue siendo de un pero solo al uso. final va a ser de dos usos, pero Sí. al final la vas a Pero utilizar. ¿cómo suplantaríamos entonces esa bolsa para echar la basura por biodegradables? Sí, bueno, Sí, porque sí, hay biodegradables. pero Por ejemplo, no- yo no la- compro... ¿la están vendiendo? Sí, hay biodegradables acá. Hay, A los 5 hay una años se cosa que se degradan. llaman plástico de las algas, creo que son. Sí, hay muchos. Hay uno que es de las algas, que se Que produce. es hay otra biodegradable. incluso del Y el plátano. pero costo respecto a esa que es es muy para poca la basura, diferencia. pues Es muy eso hay poca que la promoverlo, diferencia. entonces. Hay un lugar que se llama, que venden cosas plásticas, que antes era de plástico Duralón, que está en la avenida, en la prolongación Bolívar, ya en la zona industrial de Herrera. Ajá. Se llama Algo Depot, que venden muchos artículos de Y ahí lo plástico, venden. esencialmente, y ahí venden esas fundas Esas biodegradables. biodegradables, que a Pero- los 5 años se... Se destruyen. Incluso dicen tiene que venderse antes de tal fecha, porque cuando Claro. De hecho, cada 1 o 2 años ya se va a recientemente Canadá, el país que conozco bastante bien también, prohibió al 2021 los plásticos de un solo uso. de un solo uso, sí. Y hay una cosa interesante también, el tipo de plástico. Por ejemplo, los vasos plásticos es una mezcla de PET, pero con PVC. Entonces, si vamos a reciclar, no podemos reciclarlo. Eso es bien importante. Entonces, si lo hacemos de PET, aunque sea más grueso, que cueste un poquito más el vaso, y hay una planta recicladora aquí que le dé valor a ese vaso, entonces podríamos reciclarlo. Eso lo Eso contempla quiere- la ley. cambiamos, ¿Quién hay que debería, cambiar- quién Eso lo podría debería contemplar la ley regular nueva. eso? Claro, una ley, pero el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente está interesado en que se hagan ese tipo de cosas. El ministro de Medio Ambiente dio en estos días una charla muy interesante en la IRD que tenía que ver precisamente con el plástico. Y se están dando los pasos a que con una alianza público-privada se ponga una planta recicladora de PET. Eso es bien importante. Cuando Esos eso temas- ocurra, va a ser extraordinario para el país. Yo creo que va a tener un impacto muy positivo. Ese tema de reciclaje es uno de los temas del programa, del GRAL Ya. 2019, tratado por personas que tienen tanto una formación integral y teórica del problema como una acción cotidiana en su trabajo y en su forma de abordar los problemas, porque ese tema no podía quedarse de un seminario de esa naturaleza. Esas exposiciones, incluso con charlistas internacionales, expertos en la materia, ya vemos que es un evento internacional. Ustedes compilan, no solamente ustedes como UNFU, sino como GRAL, se compilan todas estas conclusiones y se externaliza a todos los países miembros de América Latina y la región. Sí, efectivamente, incluso se va a publicar ya el año que viene un libro con todas las exposiciones, todas las experiencias que se ha tenido en América Latina. ¿Cuál es la participación del gobierno nuestro? Municipales, Municipales no tenemos, sí tenemos la Dominicana Limpia y tenemos instituciones como Ecored que va a participar activamente y va a establecer sus experiencias. Por ejemplo, lo de la emisión cero es algo que existe en muchos países. Como no es cero, es totalmente, pero casi cero. Y aquí en el país hay un programa piloto muy interesante.
La gente de Punta Cana. ¿Emisión de qué? Emisión cero, de bote cero, de todo se aprovecha. Ah, ok. Ellos toda la basura, ellos no botan nada en el vertedero. Eso lo van a tratar todo ustedes. lo que es plástico se recicla. Usualmente el plástico aquí se exporta, alguien que no somos nosotros lo está haciendo. Pero todo se clasifica. Lo primero es la clasificación de la basura. Hay temas de eso también. Y se va sacando. Ellos producen compost para, ¿cómo se llama esto? Abonar todas las... Tienen una gran cantidad de plantas que tienen que mantener en los hoteles de Punta Cana. Todo comienza con la clasificación. Todo empieza con la clasificación. Eso es importantísimo y yo veo que hay veces que en nuestro país se está clasificando y sin embargo yo a veces veo que viene el camión y lo junta todo. Exacto, ese es un problema, entonces se daña el asunto. Imagínate. El problema pero no hay mejor clasificación que la que hacen las personas en las casas. Como lo decía el video, esa es la mejor clasificación porque cuando yo clasifico botellas plásticas las voy a guardar limpias. Sí, y cuando la llevo a un centro de reciclaje, que ya hay muchos en la ciudad, incluso hay algunos que dan ecocréditos que pueden ser usados en algunos supermercados y en algunas instituciones de las cosas que uno bota. Wow. Hay papel, por ejemplo, creo que en Galerías 360 hay uno de esos y hay días en que ellos sí otorgan esos ecocréditos que lo pueden utilizar en algunos comercios. Bueno, vámonos a la pausa y seguimos con este tema. El esfuerzo para terminar con la contaminación en los océanos fue uno de los temas principales de 2018. La Unión Europea aprobó una serie de medidas para prohibir los plásticos de un solo uso a partir de 2021. La responsable de esta legislación es la eurodiputada belga Frédérique Ries. Los palos de globos, los palitos que usamos para remover las bebidas, los bastoncillos para los oídos, los platos y las fajitas van a ser prohibidos. ¿Por qué? Porque son los artículos que se encuentran con más frecuencia en las playas y en los océanos y porque hay materiales alternativos. La nueva normativa europea recoge que los fabricantes de artículos de pesca sufragarán parte de los gastos de la limpieza de las redes abandonadas en el mar, en lugar de los pescadores. Algo que también se aplicará a la industria tabacalera y a las colillas. Plastics Europe afirma que la responsabilidad debería compartirse en mayor medida. Nuestra responsabilidad es fabricar la materia prima. Otras empresas elaboran los productos con los que las marcas empaquetan la comida. Los consumidores lo adquirirán después en las tiendas. Son muchos los actores involucrados en el ciclo vital de un producto. Se estima que 8 millones de toneladas de residuos terminan cada año en los océanos. La prohibición de la Unión Europea es importante porque sienta un precedente, pero desafortunadamente no cambiará mucho la situación. Se cree que el 90% de la contaminación marina proviene de 10 ríos, 8 en Asia y 2 en África. El plástico se convierte en microplásticos en los océanos, que son ingeridos por animales marinos. Los investigadores afirman que les afecta profundamente. Hemos identificado que los microplásticos afectan a los animales planctónicos microscópicos y a su habilidad de alimentarse, reproducirse e incluso a su supervivencia. Otras investigaciones llevadas a cabo en ostras, mejillones y peces han mostrado el impacto negativo que los plásticos pueden tener en estos animales. Junto con la prohibición de los plásticos de un solo uso, se están realizando otros esfuerzos para solucionar el problema, como el sistema que utilizó The Ocean Cleanup para recoger los residuos de plástico grandes en el Pacífico. Ahí veíamos cómo el problema de los plásticos lleva inclusive a entidades muy grandes como es la Unión Europea, que agrupa a 28 son. Sí. 28 hasta que se salga. Exacto, hasta que se salga. Gran Bretaña. Todavía. En todo caso 28 o 27.
países con una población que supera los 500 millones, muy rica y por lo tanto que, de alto consumo, como el Parlamento Europeo y las autoridades de la Unión Europea, que en muchos casos han hecho regulaciones como la del fumar en sitios cerrados, que lo prohibieron completamente, están ahora previendo a partir de 2021 también iniciar unos procesos jurídicos, legales, de prohibición del plástico de un solo uso. Ahí veíamos cómo se generan 8 millones de toneladas de basura, de plástico que van a los océanos, porque ese es el gran problema. Una parte se queda aquí mezclada con la tierra, pero mucho va a los océanos. Y acordémonos que en cuestiones de cambio climático, la República Dominicana ocupa el riesgo número muy 14 elevado en el mundo entero, de manera que todo esto, una cosa tiene que ver con la otra. Y ahí no se calcula el riesgo económico de que un país que vive del turismo. Sí, claro, exactamente. Entonces, en la ley, por ejemplo, ¿qué aspectos hay que de aprobarse pues fueran definitivos en la reutilización y que se usen menos y sea de una manera adecuada el plástico? Sí, el proyecto de ley de residuos sólidos que todavía está en estudio. Específicamente en la Cámara de Diputados hay una comisión que está trabajando estrechamente con todos los actores. Contempla la prohibición de algún tipo de plástico, sí. Yo no quiero decir cuáles son, como todavía es un proyecto, un proyecto de ley, pero la ley es muy amplia, quizás no vaya a ser la mejor ley de todas, pero nos va a dar un marco jurídico sobre el cual las personas deberán trabajar, la ciudadanía, el Estado y el sector público. Quien va a regular todo va a ser el Ministerio de Medio Ambiente. Va a ser la entidad reguladora y que se va a ocupar de que se cumpla. Yo creo que la ley nos va a dar las herramientas, la base, para que empiece a verse la problemática de los residuos sólidos de una forma diferente y que podamos salir adelante. Como decía Julio, es sumamente problemático para un país que vive del turismo. La imagen pública, mundial, la gran contaminación. Porque cada vez que sale una imagen de esta con el malecón lleno de plástico, esencialmente cuando llueve un poquito, ni siquiera tiene que ser un ciclón que venga o de una hecho, tormenta tenemos por grande. ahí el afiche del pre-GRAL, donde tenemos una foto de nuestras costas totalmente, no, el otro. En es muy interesante, en este que está eso, aquí detrás. Es un relleno, ¿no? Porque ya ese es un vertedero o botadero ya cerrado. Sí. Entonces, así es que debe quedar. Ese creo que está en Brasil. Es decir, que sí podemos. El que hizo ese viene a República Dominicana. Bueno, sí. También es bueno aprovechar y García anunciar que algunos de los conferencistas internacionales que van a venir al Congreso van a estar en el programa Entre Puntos de este jueves a las 11. Maravilloso. Van a estar, para los interesados lo puedan ver. Bueno, entonces, a mí me gustó mucho este video que vimos de Tenerife, de cómo una isla, bueno, nosotros también somos islas, que tenía un gran desorden en todo esto de los desechos sólidos, pues pudo organizarse en un tiempo no tan largo, porque decía que comenzaron en el 82, creo que fue que decía el video. A mediados de los 80. A mediados de los 80 y, en el 85. 4 décadas casi. 4 décadas, porque son cosas que toman mucho tiempo. Y nosotros apenas comenzamos con este tema. Porque 34 años, exactamente. 34 años. Un muchacho de 34 años. ¿Cuál es el horizonte que ustedes ven como especialistas en el tema? ¿De qué tan rápido pudiéramos caminar en este sentido? Realmente, como dije en principio, es una realidad que nos va a tomar tiempo. Lo importante es que el Estado como Estado está tomando el toro por los cuernos. Yo les puedo decir que las personas de Dominicana Limpia hay cosas que se ven, que ellos hacen, cosas que no se ven, pero la parte educativa y ellos tienen un acuerdo y creo que ya empiezan en este septiembre a que la parte medioambiental sea una asignatura
obligatoria desde los inicios. Y eso de es los fundamental. estudios. Claro. Y eso es fundamental porque los niños educarán a los padres. Sí, señor. Entonces, cuando empecemos, como vamos a empezar ahora con eso, creo que va a ser un paso gigante que vamos a dar. Si lo seguimos haciendo y lo hacemos, y creo que los presupuestos para eso están, y ya los textos están, y los programas, el currículo está hecho de que se va a dar esa asignatura y de que vamos a educar a nuestros niños. O sea que tú calificas al programa de Dominicana Limpia como yo creo que tiene un gran futuro. A repetirse. Sí, eso tendrá que repetirse. Yo creo que debería también incluirse alguna universidad de ingeniería ambiental. Sí, tenemos, por ejemplo, en la UNFU sí tenemos una maestría de ingeniería ambiental. Maestría, sí, nivel de maestría. ¿Y qué tan concurrida es? ¿Qué tan no tan concurrida es. No tan concurrida. Como se quisiera. Es como quisiéramos nosotros, claro. Pero sí te puedo decir que a medida que todo esto vaya ocurriendo, los municipios van a necesitar gente preparada, obligatoriamente. Claro, las empresas van a necesitar gente preparada. Deben de promoverlo. Si hay una maestría en gestión ambiental, los municipios o el Estado y el sector privado también. El sector privado deben de financiar personas, dar becas. Sí. Para que esto se generalice. Quizás eso podría estar contemplado dentro de la misma ley. O ofrecer. Bueno, sí, pero no de un caso específico. Sí, exacto. Sí. Sino de incentivar la educación a través de la formación de profesionales. Incluso hay una maestría que está en veremos también específicamente de gestión de residuos sólidos. Tenemos muchos expertos en el país que han estudiado en España específicamente y hay varios profesionales que están muy preparados y que han regresado al país, están ofreciendo sus servicios en ese orden. Bueno, se nos acabó el tiempo. Desearle mucho éxito en este congreso que celebra la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, este congreso internacional GRAL, por sus siglas, de gestión de residuos sólidos América Latina, que será celebrado entre el 13 y el 15, o sea, comienza hoy martes y termina el día 15, y tiene todos estos temas que ustedes ven aquí con la participación de expertos internacionales y nacionales y profesores. Felicitamos a la UNFU por esta iniciativa y les deseamos mucho éxito. Gracias a los ingenieros José Adolfo Herrera y Francisco Castro Catrén por venir a darnos estas buenas nuevas, que esto pues ya se está haciendo en el país y que la UNFU y otras instituciones del país son parte de este Congreso GRAL importantísimo. Gracias, ingenieros. A ustedes, amigos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.